Mi hijo me acusó de fracasada, sin imaginar que yo había cerrado un contrato de 7,5 millones con su socio principal. Las palabras más crueles de mi vida salieron de la boca de quien más amaba en el mundo. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudarás a continuar desahogándome. Me llamo Dolores Rivas. Tengo 63 años y vivo en una pequeña casa de adobe en Tláhuac, en los márgenes de la Ciudad de México, donde el aire huele a tortillas recién hechas y a sueños que se han vuelto polvo. Esta mañana de martes, como todas las demás, me levanté a las 5:30 para preparar el café de olla en la misma olla de barro que heredé de mi madre, con canela que compro en el mercado de San Pedro, porque es más barata que en el súper. Mis manos, arrugadas por 60 años de lavar ropa ajena y planchar vestidos de quinceañera para ganar unos pesos extra, temblaron ligeramente al sostener la taza de peltre desportillada. El vapor del café se mezclaba con las lágrimas que llevaba conteniendo desde ayer, cuando mi hijo Alonso me dijo las palabras que me partieron el alma en dos. Mamá, tú nunca hiciste nada importante en tu vida. Eres una fracasada, una carga, un estorbo con cara de víctima. Así me lo dijo, sin levantar la voz, pero con ese tono que corta como navaja oxidada, frente a su esposa Fernanda, que bajó la mirada avergonzada, frente a mis nietos Sebastián y Camila, que fingieron no escuchar mientras jugaban con sus celulares, frente al mesero del restaurante de Polanco, donde yo, como siempre, había pagado la cuenta con mi pensión de viuda. 1,800 pesos que representaban 3 semanas de frijoles, tortillas y té de manzanilla. El silencio que siguió a sus palabras fue más ensordecedor que los camiones del transporte público que pasan por mi calle a todas horas. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Mi nuera Fernanda, esa mujer perfecta con uñas de gel y bolsa de marca que yo nunca podré comprar, estudió el menú como si fuera la Biblia. Sebastián, de 15 años, se perdió en Instagram. Camila, de 12, pidió permiso para ir al baño y no regresó hasta que llegó la cuenta. Y mi hijo, mi único hijo, el niño al que cargué en brazos durante las caminatas de 2 horas para llevarlo a la escuela, porque no teníamos para el pasaje, me miró como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración de la casa. El restaurante era uno de esos lugares elegantes donde una ensalada cuesta lo que yo gasto en comida en una semana. Las paredes estaban decoradas con cuadros abstractos que no entendía, y los meseros hablaban en voz baja, como si estuvieran en una iglesia. Me sentía fuera de lugar con mi vestido azul marino de poliéster, el mismo que uso para ir a misa los domingos y para las ocasiones especiales que casi nunca llegan. Había llegado al restaurante con una ilusión que ahora me daba vergüenza recordar. Pensé que por fin tendríamos una comida familiar como las que veía en las telenovelas. Risas, abrazos, nietos que me contaran de la escuela, un hijo que me preguntara cómo estaba mi salud, si necesitaba algo. En su lugar, Alonso me había citado para decirme que era una vergüenza para él. Tu problema, mamá, había continuado mientras cortaba su filete de res que costaba lo mismo que mi renta mensual, es que nunca entendiste tu lugar en el mundo, siempre creyendo que podías opinar, que tenías algo valioso que decir. Pero mírate, 63 años viuda, sin estudios, viviendo en esa casa que se está cayendo a pedazos. Sus palabras me llegaron como puñaladas directas al corazón, cada una calculada, afilada, diseñada para lastimar donde más doliera. Porque él conocía mis inseguridades mejor que nadie. Había sido testigo de mis noches en vela, cosiendo vestidos de novia para señoras de clase alta mientras él hacía tarea en la mesa del comedor, iluminado por una lámpara que parpadeaba porque no teníamos dinero para cambiar el foco. Recordé, sentada en esa silla incómoda del restaurante de manteles blancos, todas las veces que vendí tamales en la esquina de Insurgentes y San Antonio Abad, para pagarle la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Todas las madrugadas que me levanté para planchar uniformes ajenos mientras él dormía en su cuarto, soñando con un futuro que yo estaba construyendo centavo a centavo, lágrima a lágrima. Recordé cuando su padre, mi querido Roberto,
murió de un infarto fulminante en el taller mecánico donde trabajaba, dejándonos sin más herencia que deudas y la promesa que le hice sobre su tumba. Nuestro hijo va a ser alguien importante, amor. Va a tener todo lo que nosotros nunca tuvimos. Y cumplí esa promesa. Trabajé en 3 casas al día, limpiando en las mañanas en casa de la familia Mendoza en Las Lomas, lavando ropa en las tardes para la señora Carmen en la Roma Norte y planchando en las noches para quien me necesitara. Mis manos se volvieron papel de lija, mi espalda se encorvó como un signo de interrogación, y mis sueños los enterré debajo de la pileta de lavar. Pero Alonso nunca supo lo que era pasar hambre. Nunca supo lo que era usar zapatos rotos o llegar tarde a una cita porque no tenías para el pasaje. Nunca supo que su madre se quedaba despierta calculando si alcanzaba el dinero para sus libros, sus copias, sus salidas con amigos. Y ahora, ese niño al que protegí del mundo entero, me decía que era una fracasada. ¿Sabes qué es lo que más me da pena de ti?, había continuado, limpiándose la boca con una servilleta de tela que yo nunca había tocado. Es que te conformaste con ser víctima toda la vida, siempre con la misma historia. ¡Ay, qué sacrificio hice por ti! ¡Ay, qué difícil fue para mí! Como si el mundo te debiera algo por haber hecho lo que cualquier madre hace. Esas palabras me dolieron más que todas las anteriores juntas, porque llevaban algo de verdad, una verdad cruel que yo había tratado de ignorar durante años. ¿Me había convertido en una víctima? ¿Era cierto que siempre estaba recordándole mis sacrificios? La cuenta llegó como un alivio. 1,400 pesos que saqué de mi bolsa de plástico tejida, contando billete por billete, mientras sentía las miradas de los otros comensales. Gente elegante que susurraba y sonreía, ajena a mi humillación pública. Cuando terminé de pagar, Alonso ya se había levantado de la mesa. «Nos vamos», le dijo a su familia con la autoridad de quien está acostumbrado a que le obedezcan. Fernanda me dio un beso en la mejilla que se sintió como hielo. Los nietos me abrazaron mecánicamente, como quien cumple un trámite, y yo me quedé sola en esa mesa para 6 personas, rodeada de platos vacíos y de un silencio que me pesaba más que todos los costales de maíz que había cargado en mi juventud. El camión de regreso a Tláhuac se me hizo eterno. 2 horas de tráfico, de smog, de gente que subía y bajaba mientras yo miraba por la ventanilla empañada, viendo pasar una ciudad que se había vuelto ajena para mí. Una ciudad donde mi hijo tenía su oficina de arquitecto exitoso, su casa en una privada con vigilancia, su vida perfecta de la que yo era un estorbo. Llegué a mi casa cuando ya había oscurecido. La misma casa de adobe donde Alonso había dado sus primeros pasos, donde había jugado fútbol en el patio trasero, donde había estudiado para sus exámenes de admisión a la universidad. Una casa que ahora él consideraba una vergüenza. Me senté en mi silla de plástico en el pequeño patio donde tengo mis plantas. Geranios rojos, hierbabuena, una bugambilia que se empeña en florecer a pesar del abandono. Y ahí, rodeada del silencio de la noche y del aroma de las flores que nadie más que yo cuidaba, me permití llorar como no lo había hecho desde el funeral de Roberto. Lloré por los años perdidos, por el amor malentendido, por la soledad que se había vuelto mi única compañera fiel. Pero sobre todo, lloré porque en el fondo de mi corazón, una parte de mí creía que tal vez mi hijo tenía razón. Tal vez sí era una fracasada. O al menos, eso creí esa noche. Sin imaginar que al día siguiente, el teléfono sonaría con una llamada que cambiaría todo. Una llamada que me haría descubrir que ser madre no significa ser invisible, que tener años no significa no tener sueños, y que a veces, las fracasadas son las que más sorpresas guardan. Pero esa es una historia que te contaré mañana. Por ahora, solo quiero que sepas que si alguna vez alguien te ha hecho sentir que no vales nada, que tus sueños son ridículos, o que tu lugar en el mundo es pequeño e insignificante, no les creas. Porque a veces, las mejores venganzas se escriben con lágrimas que se convierten en contratos millonarios. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama individual, la misma donde Roberto y yo habíamos soñado con un futuro mejor para nuestro hijo. Las sábanas de algodón, descoloridas por tantos lavados, me abrazaban como una mortaja mientras los recuerdos me golpeaban uno tras otro,
implacables como granizo sobre lámina. Recordé cuando Alonso tenía 8 años y llegó llorando de la escuela, porque los otros niños se burlaban de sus zapatos remendados. Esa misma tarde, caminé hasta la zapatería de don Esteban, en el centro de Xochimilco, y empeñé mis aretes de oro, los únicos que tenía, los que Roberto me había regalado el día de nuestra boda. Con ese dinero compré unos zapatos nuevos, brillantes, que le devolvieron la sonrisa a mi niño. «Gracias, mami», me había dicho, abrazándome con esa fuerza pura que solo tienen los niños. «Eres la mejor mamá del mundo». ¿En qué momento ese niño agradecido se convirtió en el hombre cruel que me había humillado ayer en el restaurante? Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada y caminé descalza hasta la cocina. En el refrigerador viejo, que hace un ruido extraño desde hace meses, encontré los ingredientes para hacer las empanadas de piña que tanto le gustaban a Alonso cuando era estudiante. Era mi forma de consolarlo cuando llegaba estresado por los exámenes, cuando se peleaba con alguna novia, cuando el mundo le parecía demasiado pesado. Mientras amasaba la harina con manteca, como me enseñó mi madre allá en Puebla, lloré en silencio. Cada pliegue de las empanadas llevaba una lágrima, cada doblez una oración para que mi hijo recordara quién era yo antes de convertirme en su estorbo. Recordé las noches cuando él estudiaba arquitectura y yo me quedaba despierta esperándolo. Llegaba tarde de la universidad, a veces borracho, a veces triste, siempre con hambre. Yo le calentaba la cena sin hacer preguntas. Le servía agua fresca de Jamaica en su vaso favorito, el de cristal azul que compré en el tianguis y que él decía que hacía que todo supiera mejor. «Mamá, no sé qué haría sin ti», me decía entonces, con la boca llena de frijoles refritos. «Cuando sea arquitecto famoso, te voy a comprar una casa grande, con jardín y todo, y ya no vas a tener que trabajar tanto». Up-off. Esas promesas me dieron fuerzas durante años. Me levantaba a las 4 de la mañana para llegar puntual a casa de la señora Mendoza, donde limpiaba baños de mármol que costaban más que toda mi casa. Soportaba las humillaciones de la señora Carmen, que me revisaba cada rincón con lupa, y me descontaba dinero si encontraba una mota de polvo. «Dolores, parece que cada día trabajas peor», me decía con esa voz nasal que tienen las mujeres ricas cuando hablan con la servidumbre. «A este paso voy a tener que buscar a alguien más joven, más eficiente». Yo agachaba la cabeza y limpiaba con más fuerza, porque necesitaba cada peso para la colegiatura de Alonso, para sus libros, para sus materiales de dibujo que costaban una fortuna. El día que se graduó de arquitecto, lloré de orgullo en la ceremonia. Él subió al estrado con su birrete y su toga, guapo como su padre, con esa sonrisa que iluminaba todo. Desde mi lugar en las gradas, con mi vestido de segunda mano pero recién planchado, lo vi recibir su título y pensé que todo había valido la pena. «Lo logramos, Roberto», susurré al cielo, segura de que mi esposo muerto podía verme desde donde estuviera. «Nuestro hijo es un profesionista». Después de la ceremonia, Alonso me abrazó fuerte, como cuando era niño. «Gracias, ma. Sin ti, esto no hubiera sido posible». Pero las promesas se desvanecieron como el humo. Alonso consiguió trabajo en un despacho importante. Después abrió su propio estudio, se casó con Fernanda, tuvo a los nietos. Y yo seguí siendo la señora que limpiaba casas ajenas, que planchaba ropa ajena, que vivía de una pensión miserable en la misma casa de adobe donde él había crecido. Las visitas fueron espaciándose. Primero venía cada domingo, después cada quincena, luego solo en mi cumpleaños y en Navidad. Las conversaciones se volvieron más cortas, más formales. Ya no me preguntaba cómo estaba mi salud, si necesitaba algo, si me sentía sola. «¿Cómo está tu mamá?», le preguntaba a la gente cuando lo veían por el barrio. «Ahí anda, igual que siempre», respondía él, como si yo fuera un paisaje que nunca cambia, un mueble que simplemente está ahí. Pero lo que más me dolía era su vergüenza. Lo notaba en la forma como me presentaba con sus amigos arquitectos, sus colegas, sus clientes importantes. «Ella es mi mamá», decía con una sonrisa forzada, sin mencionar que yo había hecho posible su carrera, que había sacrificado mi juventud, mi salud, mis propios sueños para que él pudiera tener los suyos. Una vez, hace 2 años,
Llegué sin avisar a su oficina. Quería darle una sorpresa, llevarle las quesadillas de flor de calabaza que tanto le gustaban cuando era estudiante. La oficina era elegante, con ventanales enormes y muebles modernos. Alonso estaba en una reunión con clientes, señores de traje que hablaban de millones de pesos, como yo hablaba de los 20 pesos del camión. Cuando me vio, su cara cambió. No era alegría, era pánico. «Disculpen un momento», les dijo a los señores, y salió conmigo al pasillo. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo?» «No, hijo, solo quería verte, traerte esto», le dije, mostrándole el recipiente con las quesadillas envueltas en servilletas de papel. «Está bien, pero la próxima vez háblame antes, ¿sí? Estoy en una junta muy importante». Tomó el recipiente sin ganas y me acompañó al elevador. No me invitó a conocer su oficina. No me presentó con sus empleados. Era como si quisiera esconderme, como si mi presencia fuera una mancha en su imagen profesional. En el elevador, mientras bajábamos en silencio, vi nuestro reflejo en el espejo. Él, con su traje impecable y su corbata italiana. Yo, con mi falda de poliéster y mis zapatos cómodos de señora mayor. En ese momento entendí lo que él veía. Una mujer vieja, sin educación, que no encajaba en su mundo de cristal y acero. Desde esa visita, algo cambió entre nosotros. Las llamadas se hicieron más breves, las visitas más espaciadas. Cuando hablábamos por teléfono, él siempre tenía prisa. Siempre tenía cosas más importantes que hacer. «Te hablo después, ma. Estoy en una obra», decía, y colgaba antes de que yo pudiera contarle que había estado enferma, que me dolían las rodillas, que a veces me sentía tan sola que hablaba con las plantas del patio. Los cumpleaños de los nietos se convirtieron en mi único contacto real con la familia. Llegaba con regalos comprados con mi pensión, envueltos en papel de China porque era lo que podía pagar. Los niños abrían mis regalos con educación pero sin emoción. Después corrían a jugar con los juguetes caros que les habían traído otros familiares. «Gracias, abuela», me decían mecánicamente, como quien cumple un trámite. Fernanda siempre era correcta conmigo, pero distante. Me servía café en taza de plástico mientras ella tomaba en porcelana fina. Me sentaba en la sala de visitas, no en la sala principal donde estaba la televisión grande y los sillones cómodos. «¿Cómo está la casa, doña Dolores?», me preguntaba por cortesía, pero yo sabía que no le importaba realmente la respuesta. Y Alonso había dejado de verme como su madre para verme como una obligación social, como el pariente pobre que había que invitar por compromiso, pero mantener a distancia para que no avergonzara a la familia. Terminé las empanadas cuando ya amaneció. Las puse en una charola de plástico y las cubrí con un paño limpio, como siempre hacía cuando se las llevaba. Pero esta vez no sabía si tendría oportunidad de dárselas. Después de lo de ayer, no sabía si volvería a verlo. Me bañé con el agua fría del tinaco, me puse mi vestido azul marino, el menos viejo de los 3 que tengo para salir, y me senté en el patio a esperar que pasaran las horas. Las empanadas se fueron enfriando en la mesa de la cocina, como tantos otros gestos de amor que ya nadie aprecia. A las 9 de la mañana, cuando el sol ya calentaba los geranios y la bugambilia se veía más colorida que nunca, sonó el teléfono. Pensé que era Alonso llamando para disculparse, para decirme que había tomado demasiado vino en el restaurante, que no había querido lastimarme. Corrí a contestar con el corazón acelerado. «¿Señora Dolores Rivas?» Era una voz que no conocía, masculina, educada, con acento chilango pero refinado. «Sí, soy yo», respondí, confundida. «Habla Julián Montes. Soy socio comercial de su hijo Alonso». Se me cayó el alma a los pies. Pensé que algo malo había pasado, que habían llamado para decirme que Alonso había tenido un accidente. «¿Está bien mi hijo? ¿Pasó algo?» «No, no, señora. Discúlpeme por alarmarla. Su hijo está perfectamente. Llamo por un asunto completamente diferente». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Estoy trabajando en un proyecto de desarrollo urbano, específicamente en vivienda social para mujeres mayores. Y me recomendaron su nombre. Me dijeron que usted tiene ideas muy valiosas sobre este tema». «¿Yo? ¿Ideas valiosas?».
Me quedé muda, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. ¿Quién le dio mi nombre? Logré preguntar. Una trabajadora social del DIF que conoce su situación. Me comentó que usted ha desarrollado conceptos interesantes sobre espacios habitacionales para mujeres de la tercera edad. ¿Sería posible que nos reuniéramos para platicar? El mundo se me volvió borroso. ¿De qué ideas hablaba? ¿De qué conceptos? Y entonces recordé. Los cuadernos. Tenía 3 cuadernos escolares, de esos rayados que venden en las papelerías del barrio, llenos de dibujos y esquemas que hacía en las madrugadas cuando no podía dormir. Casas pequeñas pero funcionales, espacios compartidos para señoras solas, jardines comunitarios donde poder sembrar hierbas aromáticas y conversar con otras mujeres. Los hacía solo por gusto, por entretenerme, por imaginar cómo sería vivir rodeada de amigas en lugar de soledad. Nunca se los había mostrado a nadie, menos a Alonso, que se hubiera burlado de los garabatos de su madre ignorante. Yo... no sé si mis ideas le sirvan, murmuré al teléfono. ¿Por qué no nos vemos y lo platicamos? ¿Mañana a las 11 en la cafetería La Parroquia de Coyoacán le parece bien? Colgué el teléfono con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que los vecinos podrían oírlo desde sus casas. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en los cuadernos que guardaba en el ropero viejo, detrás de las cobijas de lana que tejía mi madre. ¿Cómo era posible que alguien conociera su existencia? ¿Qué trabajadora social del DIF sabía de mis dibujos nocturnos? A las 5 de la mañana me levanté y fui directo al ropero. Ahí estaban, envueltos en una bolsa de plástico para protegerlos de la humedad. 3 cuadernos, scribe de 100 hojas, rayados, con las pastas desgastadas por el uso. Los saqué con manos temblorosas y me senté en la cama a revisarlos. El primero lo había empezado hace 4 años, cuando la soledad se volvió tan pesada que necesitaba hacer algo con las manos para no volverme loca. En las primeras páginas había dibujado casitas pequeñas, de una sola planta, con techos de teja roja y patios internos llenos de plantas. Al principio eran solo garabatos, formas sin sentido que hacía mientras tomaba té de tila para poder dormir. Pero poco a poco, los dibujos se habían vuelto más elaborados. Había empezado a imaginar espacios específicos. Una sala común donde las señoras mayores pudieran ver televisión juntas. Una cocina grande con 2 estufas para que varias mujeres pudieran cocinar al mismo tiempo sin estorbarse. Cuartos pequeños pero dignos, cada uno con su baño privado. En el segundo cuaderno, los dibujos ya tenían medidas. Había calculado cuántos metros cuadrados necesitaría cada espacio, qué materiales serían más baratos pero duraderos, cómo aprovechar mejor la luz natural para ahorrar electricidad. También había hecho listas de precios, investigando en las ferreterías del rumbo cuánto costaba el cemento, los ladrillos, las instalaciones básicas. Todo esto lo hacía en secreto, de madrugada, como quien comete un crimen. Roberto siempre decía que yo era muy observadora, que tenía buen ojo para las medidas y los espacios útiles. Si hubieras estudiado, Dolores, habrías sido buena arquitecta, me decía mientras revisaba los planos de alguna casa que estaba reparando en su taller mecánico. El tercer cuaderno era el más detallado. Ahí había dibujado un conjunto completo, 8 casitas alrededor de un jardín central, con áreas comunes, un lavadero compartido, un comedor grande donde todas pudieran celebrar cumpleaños y fiestas. Había incluso calculado cuánto costaría mantener un lugar así, cómo se podrían dividir los gastos entre las residentes. La idea había nacido de mi propia experiencia. Conocía a tantas mujeres como yo, viudas, abandonadas por sus hijos, viviendo solas en casas que se caían a pedazos, con pensiones que no alcanzaban para nada, sin nadie que las visitara o se preocupara por ellas. Doña Esperanza, mi vecina de la esquina, se había muerto sola hace 2 años, y nadie se dio cuenta hasta 3 días después, cuando el cartero notó que su correspondencia se acumulaba en la puerta. ¿Y si viviéramos juntas? Me había preguntado una noche mientras dibujaba. ¿Y si pudiéramos acompañarnos sin perder nuestra independencia? Así había nacido el proyecto que yo nunca le había mostrado a nadie, que guardaba como un secreto vergonzoso, porque ¿quién era yo para diseñar casas? ¿Qué sabía una mujer sin estudios sobre arquitectura y construcción? Pero alguien, de alguna manera,
Había visto mis dibujos. Y ese alguien se los había comentado al tal Julián Montes. Me bañé con agua tibia, lo más caliente que me permitía el boiler viejo, y me puse mi mejor vestido, el morado de manga larga que había comprado en el tianguis de Xochimilco para el bautizo de Camila. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de plata, que eran lo único valioso que me quedaba, y guardé los 3 cuadernos en mi bolsa de mandado de tela floreada. El camión hasta Coyoacán me tomó 2 horas. Primero el pecero hasta el metro Tasqueña, después el metro hasta Viveros, después otro pecero hasta el centro de Coyoacán. Durante todo el trayecto abracé mi bolsa como si llevara un tesoro, sintiendo los cuadernos contra mi pecho. La cafetería La Parroquia estaba en una esquina bonita, con mesitas en la banqueta y plantas colgantes que le daban un aire acogedor. Nunca había estado ahí, pero había pasado por fuera algunas veces cuando acompañaba a Roberto a comprar refacciones en los talleres de la zona. Llegué 20 minutos antes de la cita, nerviosa como quinceañera. Pedí un café de olla y me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver llegar a la gente. ¿Cómo reconocería a Julián Montes? No me había dado ninguna descripción por teléfono. A las 11 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era delgado, con pelo canoso peinado hacia atrás, vestido con una guayabera blanca y pantalones de lino beige. Tenía cara amable, con arrugas alrededor de los ojos que sugerían que sonreía seguido. ¿Señora Dolores Rivas? Sí, soy yo, respondí, poniéndome de pie. Julián Montes, dijo, extendiéndome la mano. Muchísimas gracias por aceptar reunirse conmigo. Se sentó frente a mí y pidió un café americano. Yo seguía sin entender cómo había llegado hasta él la información sobre mis cuadernos. Señora Dolores, permítame explicarle por qué estoy aquí, comenzó, removiendo su café con una cucharita de metal. Trabajo para una fundación que se dedica a desarrollar proyectos de vivienda social. Hace unas semanas, una trabajadora social del DIF de Tlalpan, la licenciada Patricia Hernández, me comentó sobre usted. No conocía a ninguna Patricia Hernández, pero lo dejé continuar. Aparentemente, usted acudió al DIF hace unos meses para preguntar sobre programas de apoyo para mujeres mayores. Durante la entrevista, mencionó algunas ideas sobre espacios habitacionales comunitarios. La licenciada Hernández se quedó muy impresionada con sus conceptos. Entonces recordé. Había ido al DIF en febrero, cuando mi refrigerador se descompuso y necesitaba saber si había algún programa de apoyo para electrodomésticos. La trabajadora social me había hecho varias preguntas sobre mi situación de vida, y yo, sin pensarlo mucho, le había comentado sobre mi idea de las casitas para señoras solas. Me dijo que usted tenía propuestas muy interesantes, incluso dibujos, continuó Julián. Y aquí es donde entra mi trabajo. Estamos buscando diseños innovadores para vivienda social, específicamente para mujeres de la tercera edad que viven en situación de vulnerabilidad. Saqué los cuadernos de mi bolsa con manos temblorosas. No sé si esto le vaya a servir, murmuré. Son solo ideas que tengo, dibujos que hago cuando no puedo dormir. Julián tomó el primer cuaderno y comenzó a hojearlo en silencio. Su expresión cambió gradualmente. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron, pero no de sonrisa, sino de concentración. Pasaba las páginas lentamente, estudiando cada dibujo, cada anotación. ¿Esto lo hizo usted sola?, preguntó después de revisar las primeras 20 páginas. Sí, respondí, bajando la mirada. Sé que están mal hechos, que no tienen las medidas correctas. Señora Dolores, me interrumpió. Estos dibujos no están mal hechos. Están extraordinariamente bien pensados. Levantó la mirada y me vio directamente a los ojos. ¿Tiene estudios de arquitectura? ¿Ingeniería? ¿Algún curso de diseño? No, admití, sintiéndome pequeña. Apenas terminé la primaria. Todo lo que sé lo aprendí viendo trabajar a mi esposo, que era albañil. Julián siguió revisando los cuadernos, ahora con más atención. Se detuvo en una página donde había dibujado el sistema de drenaje para las casitas, con todas las conexiones y las pendientes calculadas. ¿Cómo supo que necesitaba esta pendiente para el desagüe?, me preguntó, señalando unas líneas que había trazado con regla. Mi esposo siempre decía que si el agua no corre, se estanca y trae problemas.
Cuando llovía fuerte en nuestra casa, yo veía dónde se encharcaba el patio y entendí por qué pasaba. Julián sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en semanas. Señora, lo que usted tiene aquí es un don natural para entender los espacios. Esto que dibujó, dijo, señalando mi diseño del jardín central, es exactamente lo que necesitamos para nuestro proyecto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿En serio? Muy en serio. De hecho, quiero proponerle algo. ¿Estaría dispuesta a colaborar conmigo en el desarrollo de este proyecto? No como una consulta de una tarde, sino como socia del proyecto. La palabra socia me sonó extraña en los labios. Yo nunca había sido socia de nada. Nunca había sido nada más que la señora que limpia, la que plancha, la que cuida. No entiendo, dije. ¿Qué tendría que hacer? Trabajar conmigo para convertir estos dibujos en planos arquitectónicos reales. Ayudarme a entender las necesidades específicas de las mujeres que vivirían ahí. Supervisar que el proyecto mantenga la esencia de lo que usted imaginó. Tomé un sorbo de mi café, que ya se había enfriado, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y cuánto me pagarían? Ese es otro tema que quiero discutir. El proyecto tiene un presupuesto de 7.5 millones de pesos. Si usted acepta ser mi socia, recibiría el 30% de los honorarios del diseño. Estamos hablando de aproximadamente 450,000 pesos. Se me atragantó el café. 450,000 pesos era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era más de lo que ganaba en 10 años de pensión. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Señora Dolores, usted no se da cuenta, pero lo que tiene en esos cuadernos es exactamente lo que la gente necesita. No es solo un proyecto de construcción, es un proyecto de vida. Guardé los cuadernos en mi bolsa. Las manos me temblaban tanto que apenas podía cerrar el cierre. Necesito pensarlo, logré decir. Por supuesto, pero no se tarde mucho. El proyecto debe comenzar en 2 meses. Julián se despidió con un apretón de manos firme y me dejó su tarjeta. Julián Montes, director de proyectos, Fundación Hábitat Digno. El regreso a casa fue como un sueño. En el metro, en el pecero, en el último tramo caminando por las calles polvorosas de Tláhuac, no podía dejar de pensar en las palabras de Julián. ¿Era posible que mis garabatos nocturnos valieran tanto dinero? ¿Era posible que alguien me viera como una socia y no como una carga? Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a Alonso. Necesitaba contarle. Necesitaba compartir con él esta increíble noticia. Tal vez esto cambiaría su opinión sobre mí. Tal vez me vería con otros ojos. «Bueno», respondió con voz impaciente. «Hijo, soy yo. ¿Tienes un minutito? Tengo algo muy importante que contarte». «Ay, mamá. Justo ahora no puedo. Estoy en una junta. Te hablo después». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado, sintiéndome de nuevo pequeña e insignificante. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez tenía una tarjeta en mi bolsa que decía que mis ideas valían millones. Y por primera vez en años, comencé a preguntarme si tal vez el problema no era que yo fuera una fracasada. Tal vez el problema era que había estado esperando que otros vieran mi valor, en lugar de verlo yo misma. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, viendo las empanadas frías que había hecho para Alonso, mientras la tarjeta de Julián Montes descansaba junto a mi taza de té de manzanilla. Fundación Hábitat Digno. Leía una y otra vez, como si las letras fueran a desaparecer si dejaba de mirarlas. 450,000 pesos. La cifra me daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. Con ese dinero podría arreglar el techo de mi casa, que goteaba cada temporada de lluvias. Podría comprar un refrigerador nuevo, ropa que no fuera de segunda mano, zapatos que no me lastimaran los pies. Podría dejar de preocuparme por cada peso, de contar las tortillas para que me alcanzaran hasta la quincena. Pero más que el dinero, lo que me había conmovido eran las palabras de Julián. Usted tiene un don natural. Nadie en mi vida me había dicho algo así. Roberto me decía que era trabajadora. Mis patrones me decían que era confiable. Alonso me decía que era su madre. Pero nadie había visto en mí algo especial, algo valioso por sí mismo.
A las 6 de la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Julián. «Buenos días, señora Dolores», respondió con voz alegre. «¿Ya lo pensó?» «Sí», dije, aunque me temblaba la voz. «Acepto». «Excelente. ¿Puede venir hoy mismo a las oficinas de la fundación? Necesitamos firmar algunos papeles y comenzar con el trabajo». Las oficinas estaban en la colonia Roma Norte, en un edificio de vidrio que me intimidó desde que lo vi desde la calle. El elevador olía a perfume caro y el piso brillaba tanto que podía ver mi reflejo en él. Me sentía como una intrusa con mi vestido morado y mi bolsa de mandado. Julián me recibió en una sala de juntas con una mesa enorme de madera y sillas de piel que parecían más cómodas que mi cama. Había otros 3 hombres esperando: un arquitecto, un ingeniero civil y un contador. «Señores», dijo Julián, «les presento a Dolores Rivas, la mente creativa detrás del proyecto Casitas de la Esperanza». Los hombres se levantaron a saludarme con respeto. El arquitecto, un señor de bigote blanco llamado Roberto Sánchez, revisó mis cuadernos con la misma admiración que había mostrado Julián. «Señora Rivas, estos conceptos son extraordinarios», dijo, ajustándose los anteojos. «El aprovechamiento del espacio, la funcionalidad, la consideración por las necesidades específicas de las usuarias. Es evidente que usted entiende la arquitectura social mejor que muchos profesionales». Por primera vez en mi vida me sentí importante. No útil, no necesaria, sino importante. Alguien escuchaba mis ideas, las tomaba en serio, las convertía en números y planos oficiales. Firmé varios documentos que Julián me explicó pacientemente: contrato de sociedad, acuerdo de honorarios, cronograma de trabajo. En todos los papeles aparecía mi nombre: Dolores Rivas Morales, codiseñadora del proyecto. «Señora Rivas», dijo el contador mientras guardaba los documentos en una carpeta, «necesitaremos que abra una cuenta bancaria empresarial. Los pagos por etapas comenzarán la próxima semana». Una cuenta bancaria empresarial. Yo, que toda la vida había manejado mi dinero en una cajita de lata debajo del colchón, salí de esa oficina sintiéndome diferente, más alta, más segura. Los tacones que me habían molestado toda la mañana ahora me parecían menos pesados. En el reflejo de las ventanas del edificio, vi a una mujer que no reconocía del todo, derecha, con propósito, con algo que nunca antes había tenido: dignidad. Esa tarde llamé a Alonso, ya no para pedirle permiso o buscar su aprobación, para informarle. «Hijo, tengo algo que contarte», dije cuando finalmente contestó. «Ay, mamá, que sea rápido porque voy saliendo a una cena de negocios. He firmado un contrato para diseñar un proyecto de vivienda social. Voy a ganar 450,000 pesos». Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿De qué estás hablando?», dijo finalmente, con un tono que no logré descifrar. Le conté todo: los cuadernos, la reunión con Julián, el contrato firmado esa mañana. Con cada detalle, su respiración se hacía más pesada al otro lado de la línea. «Mamá, ¿te das cuenta de lo ridícula que te escuchas? Una señora de barrio creyendo que puede jugar en ligas grandes. ¿Qué va a pensar la gente cuando vean tu nombre junto al mío en un proyecto arquitectónico?» Sus palabras me pegaron como cachetadas. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez tenía papeles firmados que decían lo contrario. «Alonso, ya firmé el contrato. Esto va a pasar». «¿Con quién firmaste? ¿Cómo se llama esa fundación?» «Fundación Hábitat Digno. El director es Julián Montes». Otra pausa larga. Después, su voz cambió. Se volvió más fría, más calculadora. «Conozco a Julián Montes. Hacemos negocios juntos». «Mamá, esto es un malentendido. Voy a hablar con él mañana mismo para aclarar las cosas». «¿Qué cosas?» «Este proyecto es muy grande para ti. Te van a hacer quedar mal. Es mejor que te salgas ahora, antes de que sea una vergüenza para toda la familia». Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiéndome como una niña regañada. Pero después, lentamente, comencé a sentir algo que nunca antes había experimentado: enojo. No tristeza, no vergüenza. Enojo puro y limpio. ¿Quién era él para decidir qué era muy grande para mí?
¿Quién era para hablar de vergüenza familiar cuando yo había hecho posible todo lo que él tenía? Al día siguiente, Julián me llamó temprano. «Dolores, necesitamos hablar urgentemente. ¿Puede venir a la oficina?» Su voz sonaba tensa, preocupada. Llegué en 1 hora, con el corazón acelerado. «Siéntese, por favor», me dijo, cerrando la puerta de su oficina. Ayer recibí una visita muy desagradable de su hijo. Se me cayó el alma a los pies. Alonso vino a exigirme que la saque del proyecto. Dice que es su reputación profesional la que está en juego, que usted no tiene la experiencia necesaria, que él debería ser quien maneje el proyecto arquitectónico. «¿Y qué le dijo usted?», pregunté, preparándome para lo peor. Le dije que no, que sin usted, el proyecto no camina, que usted es el alma de esta propuesta, y que si él quiere participar, puede hacerlo. Pero trabajando para usted, no al revés. Me quedé muda. Julián sonrió. «Señora Dolores, su hijo se puso furioso. Me amenazó con sabotear el proyecto, con hablar mal de mí en el medio arquitectónico, con hacer que nadie quiera trabajar con nosotros. ¿Y usted qué piensa hacer?», susurré. «Seguir adelante. Con usted. Su hijo es un buen arquitecto, pero usted tiene algo que él no tiene. Entendimiento real de lo que significa necesitar una casa, de lo que significa estar sola, de lo que significa construir una comunidad. Eso no se enseña en ninguna universidad». Lloré ahí mismo, en esa oficina elegante, frente a ese hombre que apenas conocía pero que me defendía como nadie lo había hecho jamás. «Gracias». Fue lo único que logré decir. «No me las dé. Gracias a usted por confiar en mí». Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré un carro estacionado frente a mi puerta. El carro de Alonso. Él estaba parado en mi patio, junto con Fernanda y un hombre mayor que no conocía. «Mamá, él es mi tío Cristóbal», dijo Alonso sin saludarme. «Vino desde Puebla porque tenemos que hablar contigo». Cristóbal era mi cuñado, el hermano mayor de Roberto. No lo veía desde el funeral, hace 8 años. Era un hombre serio, de esos que hablan poco, pero cuando lo hacen, esperan que todos obedezcan. «Dolores», me dijo sin abrazar, sin sonreír. «Alonso me contó de tus proyectos. Estamos preocupados». «¿Preocupados por qué? A tu edad, embarcándote en negocios que no entiendes, con gente que no conoces. Es fácil que se aprovechen de ti». Fernanda asintió, con esa cara de lástima que tan bien conocía. «Suegra, nosotros solo queremos protegerla. Estas fundaciones a veces estafan a la gente mayor. Ya firmé el contrato», dije, tratando de sonar firme. «Los contratos se pueden cancelar», respondió Cristóbal. «Alonso habló con un abogado. Si actúas rápido, puedes salirte sin problemas legales». «No quiero salirme». «Mamá», dijo Alonso, con esa voz que usaba cuando yo era niña y hacía berrinches. «Sé realista. Tú no tienes educación para esto. Te van a usar para validar su proyecto y después te van a votar. Es mejor que te retires con dignidad». Dignidad. Esa palabra de nuevo, pero esta vez saliendo de la boca equivocada. «Mi dignidad no la definen ustedes», dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba firme, segura. Los tres me miraron como si hubiera dicho una blasfemia. «Dolores», insistió Cristóbal, «piénsalo bien. Tu esposo no hubiera querido verte haciendo el ridículo». Esa fue la gota que derramó el vaso. «No mencionen a Roberto», dije, y esta vez mi voz salió como rugido. Roberto me decía que yo tenía talento. Roberto creía en mí. Roberto estaría orgulloso de verme hacer algo por mí misma. «Mamá, te estás portando como una niña caprichosa», dijo Alonso. «No», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Me estoy portando como una mujer que por primera vez en su vida sabe lo que vale». Fernanda suspiró teatralmente. «Bueno, cuando todo esto salga mal, no vengas a pedirnos que te saquemos del problema». «No lo haré», dije, «porque no va a salir mal». Se fueron sin despedirse. Vi el carro de Alonso alejarse por la calle polvorienta mientras yo me quedaba parada en mi patio, temblando no de miedo, sino de una emoción nueva. Por primera vez en mi vida, había dicho que no. Por primera vez en mi vida, había defendido mis sueños. Por primera vez en mi vida,
Había elegido confiar en mí misma por encima de las opiniones de mi familia, y se sentía aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, me miré en el espejo empañado de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había llorado sobre las empanadas frías 2 días antes. Esta mujer tenía algo diferente en los ojos, algo que se parecía mucho a la esperanza. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonó ni una sola vez. Alonso no llamó para sus quejas habituales sobre el tráfico o para pedirme que le guardara las empanadas que tanto le gustaban. Fernanda no me mandó mensajes preguntando si podía cuidar a los nietos el fin de semana. Los nietos no aparecieron por casa pidiendo los 20 pesos para la cooperativa de la escuela. Era un silencio completo. Un vacío que debería haberme dolido, pero que extrañamente comenzó a sentirse como libertad. El primer día de trabajo en la fundación, llegué 1 hora antes de lo acordado. No podía dormir, de pura emoción y nervios. Julián me encontró en la recepción, leyendo una revista de arquitectura que no entendía del todo, pero que me fascinaba. «Buenos días, socia», me dijo. Y esa palabra, socia, me hizo sonreír como hacía años que no sonreía. Me llevó a un escritorio que había preparado especialmente para mí. Un escritorio de madera clara, con una lámpara nueva y material de dibujo profesional, reglas, escuadras, lápices de diferentes graduaciones, papel bond de primera calidad. «Este es su espacio», dijo Julián. «Aquí va a convertir sus ideas en realidad». Me senté en esa silla ergonómica y por un momento no supe qué hacer. Toda mi vida había trabajado de pie, limpiando, planchando, cocinando. Tener un escritorio propio, con mi nombre en una plaquita dorada que decía Dolores Rivas, diseñadora social, me parecía un sueño del que podía despertar en cualquier momento. El arquitecto Roberto Sánchez se sentó conmigo y comenzamos a pasar mis dibujos a programas de computadora. Era fascinante ver cómo mis garabatos de cuaderno escolar se convertían en planos técnicos, con medidas exactas y especificaciones profesionales. «Señora Dolores», me decía Roberto mientras dibujaba en la computadora, «su distribución del espacio común es perfecta. ¿Cómo supo que necesitaba exactamente estos metros cuadrados para la cocina compartida?» «Porque he cocinado para mucha gente en espacios chicos», le respondí. «Sé cuánto lugar necesitas para que 2 mujeres no se estorben cuando una está haciendo tortillas y la otra está guisando frijoles». Roberto sonreía y anotaba cada detalle. «Eso no se aprende en la universidad. Eso se aprende viviendo». Durante el almuerzo, Julián me llevó a un restaurante elegante cerca de la oficina. Nada como aquel lugar de Polanco donde Alonso me había humillado, sino un sitio acogedor con manteles de tela y meseros que me trataban como si fuera una cliente importante. «¿Cómo se siente siendo empresaria?», me preguntó mientras revisaba el menú. «Raro», admití. «Como si fuera otra persona». «No es otra persona. Es la misma Dolores de siempre. Pero ahora está haciendo lo que siempre debió hacer, usar su talento». Esa tarde conocí a 3 mujeres que serían beneficiarias del proyecto. Julián las había traído para que nos platicaran de sus necesidades específicas. Una era viuda como yo, otra estaba divorciada, la tercera había sido abandonada por sus hijos. «Señora Dolores», me dijo Carmen, la viuda, cuando me dijeron que una mujer como nosotras había diseñado estas casitas, no lo podía creer. Por fin alguien que entiende lo que es estar sola, pero no querer ser una carga para nadie. Sus palabras me llegaron al corazón. Por primera vez entendí completamente lo que estaba haciendo. No solo diseñando casas, sino creando esperanza para mujeres que, como yo, habían sido invisibles durante años. Al final del día, Julián me entregó mi primer pago, un cheque por 50,000 pesos, correspondiente a la primera etapa del proyecto. «Vaya mañana al banco a depositar esto», me dijo. «Y recuerde, ya no es solo la mamá de alguien, es Dolores Rivas, empresaria». El viaje de regreso a casa fue diferente a todos los viajes de mi vida. En lugar de contar pesos para el camión, pagué sin preocuparme. En lugar de ir con la cabeza gacha, iba viendo por la ventana con curiosidad, como si la ciudad fuera nueva para mí.
Cuando bajé del pecero en mi parada de siempre, doña Esperanza, la vecina de enfrente, me gritó desde su puerta: «Dolores, ¿cómo que andas muy elegante estos días?». Me acerqué a platicarle. Esperanza tenía 70 años y vivía con su hija soltera, que la trataba como estorbo porque ocupaba el cuarto que ella quería convertir en oficina. «Esperanza, ¿qué dirías si te ofreciera una casita nueva, con tu propio espacio, pero donde pudieras tener vecinas de tu edad para platicar?». «¿De qué hablas, Dolores?». Le conté todo. Esperanza me escuchó con la boca abierta, sin creer lo que le decía. «¿Tú diseñaste eso? ¿Tú, Dolores?». «Sí, yo». «Ay, amiga, qué bueno. Siempre supe que tenías algo especial. No como tu hijo, que últimamente anda muy creído». Esas palabras me confirmaron algo que había empezado a sospechar. Los vecinos habían notado el desprecio de Alonso hacia mí y no les gustaba. Esa noche, por primera vez en años, no cociné. Pedí comida china por teléfono, algo que nunca me había permitido porque era gasto innecesario. Comí pollo agridulce en mi sala, viendo una película en la televisión, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado. No esperé llamadas que no llegaron. No me preocupé por si Alonso necesitaba algo. No planché la ropa para mañana. Solo existí, para mí misma, en mi propia casa, con mi comida pagada con mi dinero ganado con mi trabajo. Era libertad pura. Al tercer día de silencio familiar, decidí hacer algo que nunca había hecho: llamar yo a Alonso, pero no para rogarle que me perdonara, para informarle. «Hijo, solo quería que supieras que el proyecto va muy bien. Ayer conocí a las primeras beneficiarias y mañana empezamos con los planos definitivos. Mamá, por favor, recapacita. Todavía estás a tiempo de salirte sin quedar mal». «No quiero salirme, y tampoco quiero seguir hablando de esto contigo». «¿Cómo dices?». «Lo que oíste. Este es mi trabajo, mi decisión, mi vida. Si no puedes respetarla, mejor no hablemos del tema». Alonso se quedó mudo. En 63 años, nunca le había puesto un límite así de claro. «Mamá, ¿qué te pasa? No te reconozco». «Tal vez porque nunca me conociste realmente, hijo». Y colgué. Me temblaron las manos después de colgar, pero no de miedo, de poder. Acababa de establecer mi primera frontera emocional con mi hijo, y se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. El viernes de esa primera semana, Julián organizó una pequeña celebración en la oficina. Habíamos terminado los planos preliminares y estaban hermosos. Mis casitas de cuaderno escolar ahora eran dibujos técnicos perfectos, con todas las medidas, materiales y especificaciones necesarias para empezar la construcción. «Por Dolores Rivas», dijo Julián, levantando su copa de vino espumoso, «la mujer que convirtió la sabiduría de la vida en arquitectura social». Todo el equipo brindó por mí. Roberto, el arquitecto; Laura, la ingeniera; Carlos, el contador; María, la trabajadora social. Todas personas profesionales, educadas, que me respetaban y valoraban mi trabajo. «Señora Dolores», dijo Laura, «¿sabía que su diseño del sistema de ventilación natural va a reducir los costos de electricidad en un 40%? Es genial cómo pensó en aprovechar las corrientes de aire. No sabía que se llamara sistema de ventilación natural. Para mí era simplemente recordar dónde pegaba el viento en mi casa y cómo hacer que entrara fresco y saliera caliente». Esa noche llegué a casa sintiéndome como una persona completamente nueva. Ya no era la señora invisible que limpiaba casas ajenas. Era Dolores Rivas, diseñadora social, socia de un proyecto millonario, mujer respetada por profesionales. Me bañé con agua caliente. Había mandado arreglar el boiler con mi primer pago, y me puse una bata nueva que había comprado esa misma tarde. Por primera vez en años, no me fui a dormir preocupándome por si alcanzaba el dinero para la despensa. En lugar de eso, me quedé despierta planeando, pensando en las siguientes fases del proyecto, en las mejoras que podríamos hacer, en cómo podríamos replicar el modelo en otras partes de la ciudad. También pensé en Alonso, en cómo había pasado de ser mi razón de vivir a ser alguien que no sabía quién era yo realmente, en cómo durante años había esperado su aprobación para sentirme valiosa, cuando el valor había estado dentro de mí todo el tiempo. Me levanté y fui al ropero donde guardaba las fotos familiares.
Saqué una donde aparecíamos Roberto, Alonso y yo en Xochimilco, cuando Alonso tenía 15 años. Roberto cargaba a nuestro hijo en sus hombros. Los dos reían, y yo los miraba con adoración. En esa foto, yo no era una carga. No era un estorbo. Era una mujer joven, fuerte, que había construido una familia con amor y sacrificio. Roberto, le dije a la foto, creo que por fin entendí lo que me decías cuando me asegurabas que yo tenía talento. Solo me tomó 20 años después de tu muerte darme cuenta. Guardé la foto en un lugar especial y me fui a dormir. Por primera vez en décadas, no soñé con las preocupaciones del día siguiente. Soñé con casitas llenas de mujeres que se ayudaban entre sí, que compartían comidas y conversaciones, que habían encontrado una nueva forma de envejecer, con dignidad, compañía y propósito. Soñé con ser una de ellas. Al despertar, me di cuenta de que ya no necesitaba soñar con eso. Lo estaba construyendo con mis propias manos, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, podría quitarme esa satisfacción. 3 semanas después, cuando ya me había acostumbrado a despertarme sin angustia, a ir al trabajo con propósito, a dormir sin preocuparme por dinero que no tenía, el silencio familiar se rompió de la manera más brutal posible. Era viernes por la tarde. Acababa de llegar de la oficina, donde habíamos terminado los planos finales del proyecto. Julián había anunciado que la siguiente semana empezaríamos la construcción de la primera fase, 4 casitas piloto que servirían de modelo para todo el desarrollo. Estaba preparando un té de manzanilla, disfrutando del olor de las hierbas frescas que ahora podía comprar en lugar de recoger del jardín, cuando escuché voces en mi patio. Muchas voces. Al salir, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Alonso estaba parado junto a la mesa de plástico donde yo tomaba café por las mañanas, pero no venía solo. Fernanda estaba ahí, con cara de circunstancias. Los nietos, Sebastián y Camila, jugaban inquietos con sus celulares. Cristóbal había vuelto desde Puebla, acompañado esta vez por su esposa Remedios, una mujer amargada que siempre me había visto como la cuñada pobre. Pero había más gente. Estaba mi comadre Leticia, la madrina de confirmación de Alonso, que no venía a mi casa desde hacía 2 años. Mi prima Rosa, que vive en Ecatepec y solo aparece cuando alguien se muere. Incluso habían traído a don Eusebio, el vecino de 80 años que todos respetan en el barrio por ser el más anciano. Era una intervención familiar, un juicio popular en mi propio patio. «Mamá», dijo Alonso con voz solemne, como si estuviera dirigiendo una ceremonia religiosa, «nos reunimos aquí porque te queremos y estamos preocupados por ti». «¿Preocupados por qué?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Por este proyecto en el que te metiste», continuó, gesticulando como si la palabra proyecto le diera náuseas. «La gente está hablando, mamá. Están diciendo que te están usando, que te van a estafar, que a tu edad ya no tienes el juicio claro para tomar decisiones importantes». Remedios asintió con dramatismo. «Dolores, todos sabemos que desde que quedaste viuda no has estado bien de la cabeza. Es normal, le pasa a muchas mujeres mayores, pero por eso mismo necesitas que tu familia te cuide». «No estoy loca», dije, sintiéndome como una niña defendiéndose de adultos que ya habían decidido su destino. «Mira, Dolores», intervino don Eusebio con la autoridad que le daban sus años. «Yo he visto a muchas viudas hacer locuras cuando se sienten solas. Gastar sus ahorros en tonterías, creer en estafadores que les dicen lo que quieren escuchar. Es mejor que le hagas caso a tu hijo». Mi comadre Leticia, que había sido mi amiga durante 20 años, me miró con lástima. «Dolorita, yo sé que tu corazón está en el lugar correcto, pero estos hombres de traje te están viendo la cara. ¿Tú crees que van a respetarte cuando se den cuenta de que no sabes ni leer un contrato?» «Sí sé leer contratos», respondí, pero mi voz salió débil, insegura. Rosa se acercó y me puso la mano en el hombro con falsa ternura. «Prima, nadie te está regañando, solo queremos protegerte. Alonso nos contó que ya firmaste papeles, pero aún estás a tiempo. Él conoce a un abogado que puede cancelar todo sin que tengas problemas legales». Fernanda, que había permanecido callada, finalmente habló.
Suegra, piensa en sus nietos. ¿Qué van a decir sus compañeros de escuela cuando se enteren de que su abuela está haciendo el ridículo en los periódicos? Los niños no tienen la culpa de sufrir vergüenza por las decisiones de los adultos. Esas palabras me dolieron más que todas las demás juntas. Usar a mis nietos como chantaje emocional era un golpe bajo que no esperaba, ni siquiera de Fernanda. Alonso se acercó y se arrodilló frente a mí, tomándome las manos como hacía cuando era niño, y quería pedirme permiso para algo. Mamá, yo sé que tú crees que estás haciendo algo bueno, pero mírate, 63 años, sin estudios, viviendo en esta casa que se está cayendo. ¿Realmente crees que puedes competir con arquitectos e ingenieros que estudiaron durante años? He estado trabajando con arquitectos e ingenieros, dije. Me respetan. Valoran mi trabajo. Te están usando, insistió Cristóbal. Te dicen lo que quieres oír para que pongas tu nombre en su proyecto. Después, cuando algo salga mal, la responsable serás tú. Y cuando se den cuenta de que no sabes lo que haces, agregó Remedios, te van a echar la culpa de todo y te van a demandar. Vas a perder esta casa, vas a perder tu pensión, vas a terminar en la calle. El miedo comenzó a crecer en mi estómago. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo esto era demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si realmente me estaban usando? Mira, mamá, dijo Alonso, levantándose y sacando unos papeles de su portafolio. Ya hablé con el abogado. Estos son los documentos para cancelar tu participación en el proyecto. Solo necesitas firmar aquí y todo se acabó. Sin problemas, sin vergüenzas, sin riesgos. Puso los papeles sobre la mesa de plástico y me extendió una pluma. Firma, mamá. Hazlo por nosotros. Hazlo por tus nietos. Todo el círculo familiar me miraba expectante. Sebastián había dejado de jugar con su celular y me observaba con curiosidad. Camila se había acercado y me abrazó por la cintura. Hazle caso a papá, abuela, me susurró. Nosotros te queremos como eres. Era el momento perfecto para ceder, para volver a ser la Dolores obediente que nunca causaba problemas, que siempre hacía lo que la familia decidía que era mejor para ella, para regresar a mi lugar seguro de mujer invisible que vivía para servir a otros. Tomé la pluma con manos temblorosas. Miré los papeles. Después miré a toda esa gente que decía quererme pero que nunca había creído en mí. Miré a Alonso, que me sonreía con la satisfacción anticipada de quien ya había ganado. Y entonces recordé las palabras de Carmen, la beneficiaria del proyecto. Por fin alguien que entiende lo que es estar sola pero no querer ser una carga para nadie. Recordé la plaquita dorada en mi escritorio. Dolores Rivas, diseñadora social. Recordé el cheque de 50,000 pesos que había depositado con mis propias manos. Recordé la sensación de ser respetada, valorada, tomada en serio. Puse la pluma sobre la mesa sin firmar nada. No, dije. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. ¿Cómo que no?, preguntó Alonso. Que no voy a firmar nada, que no voy a cancelar mi participación en el proyecto, que no voy a renunciar a la primera cosa importante que hago en mi vida, solo porque ustedes no pueden entender que valgo más de lo que creen. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mamá, comenzó Alonso, pero yo lo interrumpí. No, hijo, ahora me toca hablar a mí. Me puse de pie, enfrentando a toda esa gente que había venido a mi casa a decidir mi destino. Durante 40 años he hecho lo que otros decidían que era mejor para mí. Trabajé en lo que ustedes dijeron que debía trabajar. Viví como ustedes dijeron que debía vivir. Me conformé con ser invisible porque ustedes me dijeron que esa era mi lugar. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Pero ya no. Por primera vez en mi vida, gente que no me conoce desde niña, me ve por lo que puedo hacer, no por lo que no tengo. Me respetan por mi inteligencia. No me compadecen por mi pobreza. Dolores. Trató de interrumpir don Eusebio. Estás hablando como loca. No estoy loca, grité, y fue la primera vez que alzaba la voz en mi propia casa. Estoy cuerda, estoy lúcida, y estoy cansada de que traten de convencerme de que soy menos de lo que soy. Miré directamente a Alonso. Hijo, tú más que nadie deberías estar orgulloso de que tu madre sea capaz de algo grande. Pero en lugar de eso, sientes vergüenza. ¿Sabes qué me da pena a mí?
haber criado a un hombre que prefiere tener una madre invisible antes que una madre exitosa. Fernanda se puso pálida. Los nietos me miraban con los ojos muy abiertos. Y ustedes, continué, dirigiéndome al resto de la familia, que solo aparecen cuando hay problemas que resolver o decisiones que tomar por mí. ¿Dónde estaban cuando lloraba de soledad? ¿Dónde estaban cuando no tenía para comer? ¿Dónde estaban cuando necesitaba que alguien creyera en mí? Nadie respondió. Se van a ir de mi casa ahora mismo, dije con una calma que no sabía que poseía, y no van a volver hasta que puedan hablarme con respeto. Mamá, estás cometiendo el error más grande de tu vida, dijo Alonso, guardando los papeles sin firmar. Puede ser, respondí, pero va a ser mi error, mi decisión, mi vida. Uno a uno, comenzaron a salir de mi patio. Algunos me miraban con enojo, otros con lástima. Don Eusebio movía la cabeza con desaprobación. Alonso fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y me miró con una mezcla de furia y dolor. Cuando todo esto se venga abajo, me dijo, no vengas a pedirnos ayuda. No lo haré, respondí, porque no se va a venir abajo. Se fue sin despedirse. Me quedé sola en mi patio, temblando no de miedo, sino de adrenalina pura. Acababa de echar a mi propia familia de mi casa. Acababa de elegir mi sueño por encima de su aprobación. Y por primera vez en 63 años, me sentí completamente libre. Esa noche no pude dormir, pero no de angustia, de excitación. Mañana empezaría la construcción de las primeras casitas. Mañana vería convertirse en realidad lo que había nacido en mis cuadernos de insomnio. Y nadie, ni siquiera la gente que más amaba en el mundo, podría quitarme esa felicidad, porque ya no estaba pidiendo permiso para existir. Finalmente, estaba viviendo. Los siguientes 2 meses fueron los mejores de mi vida adulta. Las obras de construcción avanzaban según el cronograma, y cada mañana me despertaba emocionada por ir al terreno en Xochimilco, donde estaban naciendo mis casitas de los sueños. Ver cómo los albañiles levantaban los muros siguiendo mis planos era como ver un milagro cotidiano. Roberto, el arquitecto, me consultaba cada detalle: la altura de las ventanas, la ubicación de las tomas de corriente, el diseño del jardín central. Mi opinión no solo importaba, era fundamental. Señora Dolores, me decía Carlos, el maestro de obra, un hombre curtido por años de construcción, usted sí sabe cómo vive la gente. Estos cuartos van a ser chiquitos, pero van a sentirse grandes porque están bien pensados. Las primeras beneficiarias visitaban la obra cada semana. Carmen, Esperanza, mi vecina que había decidido apuntarse al proyecto, Rosa Elena, Matilde, mujeres como yo, que habían vivido toda la vida para otros y ahora tendrían un espacio propio diseñado especialmente para sus necesidades. Dolores, me decía Carmen mientras caminábamos entre los cimientos, no sabes lo que significa para nosotras ver que alguien como tú logró esto. Nos das esperanza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mi cuenta bancaria crecía con cada pago quincenal. Ya había recibido 200,000 pesos, más dinero del que había manejado en toda mi vida. Arreglé el techo de mi casa, cambié el refrigerador, compré ropa nueva, pero lo más importante, me compré una computadora portátil para trabajar en casa. Julián me había inscrito en un curso en línea de diseño arquitectónico básico, para que puedas formalizar lo que ya sabes, me dijo. 3 noches a la semana me quedaba despierta hasta tarde aprendiendo sobre códigos de construcción, materiales sustentables, diseño universal. Era feliz, realmente feliz. Por eso no esperaba lo que pasó un martes por la mañana, cuando llegué a la oficina y encontré a Julián con cara de preocupación extrema. Dolores, necesitamos hablar urgentemente, me dijo, cerrando la puerta de su oficina detrás de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Hay problemas con la construcción? No es la construcción, es otra cosa. Julián se sentó detrás de su escritorio y sacó su teléfono celular. Anoche recibí una llamada de un periodista del periódico Reforma. Aparentemente, alguien les filtró información sobre nuestro proyecto, pero información tergiversada. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de información? Dicen que tú no tienes las credenciales para estar involucrada en un proyecto de esta magnitud.
que la fundación te está usando como fachada para acceder a subsidios gubernamentales destinados a mujeres indígenas y de bajos recursos, que es una estafa disfrazada de programa social. Las palabras me llegaron como puñetazos al estómago. ¿Quién pudo decir eso? Julián me mostró una grabación en su teléfono. Era un audio de WhatsApp que alguien le había enviado anónimamente. La voz era inconfundible. Era Alonso. Mira, yo conozco muy bien a Julián Montes, decía mi hijo en el audio. Es muy hábil para los negocios, pero no siempre éticos. Está usando a mi mamá, que es una señora mayor sin educación, para darle legitimidad a su proyecto. Ella no tiene ni idea de lo que está firmando. Es una víctima más de estos empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente mayor. La grabación continuaba. Mi mamá está en una situación de deterioro cognitivo desde que enviudó. No puede tomar decisiones racionales sobre asuntos financieros. Cualquier contrato que haya firmado debería ser nulo porque no tenía capacidad legal para hacerlo. Como arquitecto registrado, puedo testificar que ella no tiene los conocimientos técnicos mínimos para participar en un proyecto de esta complejidad. Me quedé sin aire. Mi propio hijo había grabado un testimonio acusándome de incapacidad mental y denunciando a Julián como estafador. Dolores, ¿está usted bien?, preguntó Julián, viendo que me había puesto pálida. ¿Cuándo hizo esa grabación? No lo sé, pero la enviaron anónimamente a 3 periodistas diferentes, al director de la fundación que nos otorgó el presupuesto y a la Secretaría de Desarrollo Social. Julián se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Esto es muy grave, Dolores. Si los medios publican esta versión, nuestro proyecto se viene abajo. Los inversionistas se van a retirar, el gobierno puede cancelar los permisos y nosotros podemos enfrentar investigaciones legales. ¿Y qué va a pasar conmigo? Usted no ha hecho nada malo, pero van a cuestionarla. Van a investigar su capacidad mental. Van a revisar todos los contratos. Va a ser un proceso muy desgastante. Me senté en una de las sillas de la oficina, sintiendo cómo todo mi mundo nuevo se tambalea. Julián, ¿usted cree que mi hijo tiene razón? ¿Que yo no tengo capacidad para esto? Dolores, míreme, dijo, sentándose frente a mí. En estos 2 meses usted ha demostrado más inteligencia práctica y capacidad de resolución de problemas que muchos profesionales que conozco. Su mente está perfectamente clara. Su hijo no la está protegiendo, la está saboteando. ¿Pero por qué haría algo así? No lo sé. Solo usted puede responder eso. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que podría salir mal. ¿Y si los periódicos realmente publicaban la historia? ¿Y si me convertía en el ejemplo nacional de la anciana estafada? ¿Y si perdía todo lo que había construido? Pero más que el miedo al futuro, lo que más me dolía era entender completamente lo que había hecho Alonso. No solo había tratado de detenerme con la presión familiar. Cuando eso no funcionó, había decidido destruirme públicamente. Mi propio hijo había elegido arruinar mi reputación antes que permitirme ser exitosa. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, Julián me esperaba con noticias peores. Dolores, acabo de hablar con el director general de la fundación. Han decidido suspender temporalmente el proyecto hasta que se aclare la situación. ¿Qué significa eso? Que se detiene la construcción, que se congelan los pagos, que tenemos que demostrar legalmente que usted está capacitada para participar en el proyecto. ¿Cómo se demuestra algo así? Con evaluaciones psicológicas, dictámenes médicos, testimonios de profesionales que hayan trabajado con usted. Es un proceso que puede tomar meses. Me desplomé en la silla. 2 meses de felicidad, y todo se desmoronaba por la traición de mi propio hijo. Hay algo más, continuó Julián. Esta mañana llegaron inspectores del gobierno a revisar todas nuestras cuentas. Alguien denunció que el dinero que le hemos pagado a usted puede ser malversación de fondos públicos. ¿Van a meterme a la cárcel? No, Dolores. Pero van a congelar sus cuentas bancarias hasta que termine la investigación. Era demasiado. Todo el dinero que había ganado honestamente, bloqueado. Mi proyecto detenido. Mi reputación destruida. Y todo por la crueldad calculada de mi propio hijo. «Julián», dije con voz quebrada, «¿usted cree que vale la pena pelear esto? ¿Me está preguntando si creo en su inocencia?»
Le estoy preguntando si cree que vale la pena arriesgar su carrera profesional por defender a una señora de Tláhuac que tal vez sí está loca. Julián se acercó y me tomó las manos. Dolores, yo no trabajo con usted por lástima. Trabajo con usted porque es la persona más inteligente que he conocido para entender las necesidades habitacionales reales. Su hijo puede tener títulos universitarios, pero usted tiene algo que no se enseña en ninguna escuela: sabiduría de vida. Entonces, ¿qué hacemos? Peleamos. Demostramos que usted está perfectamente capacitada. Exponemos las mentiras de quien quiera que esté tratando de sabotearla. Y construimos esas casitas aunque tengamos que hacerlo con nuestro propio dinero. Esa tarde, mientras caminaba por el terreno de construcción ahora silencioso, con las máquinas paradas y los trabajadores enviados a sus casas, me di cuenta de algo que me llenó de una tristeza profunda, pero también de una claridad extraña. Alonso no había actuado por protegerme, había actuado por venganza, porque una madre exitosa era más amenazante para él que una madre fracasada. Una madre fracasada le confirmaba que él era superior. Una madre exitosa le quitaba esa comodidad. Me senté en una de las vigas de construcción y miré las estructuras a medio terminar de mis casitas soñadas. Por un momento pensé en rendirme, en llamar a Alonso y pedirle perdón, en volver a ser la madre invisible que nunca causaba problemas. Pero entonces recordé las caras de Carmen, de Esperanza, de todas las mujeres que estaban esperando un lugar donde envejecer con dignidad. No podía fallarles. No me iba a rendir. Si mi hijo quería guerra, la iba a tener. Pero esta vez iba a ser una guerra entre iguales, no entre una madre que rogaba amor y un hijo que lo usaba como arma. Saqué mi celular y llamé a Julián. Julián, soy Dolores. ¿Cómo se solicita una evaluación psicológica independiente? ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Vamos a demostrarle a mi hijo y a todo el mundo que Dolores Rivas no está loca. Está furiosa, y eso es muy diferente. Por primera vez en días, Julián se rió. Ahora sí la reconozco. Mañana mismo iniciamos el proceso. Colgué y me quedé mirando mis casitas a medio construir. No eran solo edificios. Eran mi declaración de independencia. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me iba a quitar eso sin pelear. 6 meses después, el día que inauguramos oficialmente Casitas de la Esperanza, fue el día más hermoso de mis 64 años de vida. Las 4 casitas piloto estaban terminadas, pintadas de colores alegres: amarillo, rosa, azul cielo, verde agua, rodeando un jardín central donde ya crecían las plantas que las futuras residentes habían elegido: hierbabuena, romero, geranios, una pequeña bugambilia que prometía llenar el espacio de color. La evaluación psicológica independiente había confirmado lo que yo ya sabía. Mi mente estaba perfectamente clara. La doctora Patricia Vázquez, una neuropsicóloga del Hospital General, había dicho en su dictamen: la señora Rivas muestra capacidades cognitivas superiores al promedio para su grupo de edad, con especial talento para el razonamiento espacial y la resolución práctica de problemas. La investigación gubernamental había concluido que todos nuestros contratos eran legales y que no había malversación de fondos. Al contrario, el proyecto había sido tan exitoso que el gobierno decidió replicarlo en otras 5 ciudades del país. Pero lo más satisfactorio había sido ver cómo se desmoronaba la credibilidad de Alonso cuando los periodistas comenzaron a investigar quién había filtrado las acusaciones falsas. Su grabación anónima había sido rastreada hasta su celular, y varios medios publicaron artículos sobre el arquitecto que trató de sabotear a su propia madre por celos profesionales. No me alegré por su humillación pública, pero sí me dio una extraña paz saber que finalmente el mundo podía ver quién era realmente mi hijo. La ceremonia de inauguración se realizó un sábado soleado de marzo. Habían venido autoridades del gobierno, periodistas, otros arquitectos que querían conocer el proyecto. Pero para mí, los invitados más importantes eran las 4 mujeres que se mudarían la siguiente semana: Carmen, Esperanza, Rosa Elena y Matilde. Señora Dolores, me dijo Carmen mientras recorríamos su casita nueva,
Esto que usted hizo no es solo un proyecto de vivienda, es un proyecto de vida. Nos devolvió la esperanza. Cada casita tenía 40 metros cuadrados perfectamente distribuidos. Una recámara con baño propio, una salita comedor, una cocina pequeña pero funcional, y una terraza privada que daba al jardín central. Las áreas comunes incluían una cocina grande para celebraciones, una sala de estar con televisión, un lavadero compartido y un pequeño consultorio donde vendría un médico 2 veces por semana. «Es perfecto», me dijo Rosa Elena, sentándose en el sillón de su nueva sala. «Vivo sola, pero no estoy sola. Tengo mi espacio, pero también tengo compañía cuando la necesito». Durante el evento, varios periodistas me entrevistaron. Ya no me daban miedo las cámaras ni las preguntas. Después de meses de defendiéndome públicamente, había aprendido a hablar con confianza sobre mi trabajo. «Señora Rivas», me preguntó una reportera de Televisa, «¿qué les diría a otras mujeres mayores que sienten que ya es muy tarde para empezar algo nuevo?» «Que nunca es tarde para descubrir lo que vales», respondí. Yo descubrí mi talento a los 63 años. Antes de eso, viví toda la vida creyendo que mi único valor era servir a otros. Pero resulta que tengo ideas propias, capacidades propias, sueños propios. Y esos sueños importan. ¿Cómo se siente respecto a la controversia que generó su propio hijo? Era la pregunta que me habían hecho docenas de veces en los últimos meses. Al principio me dolía responderla. Ahora ya tenía una respuesta clara. Mi hijo es un buen arquitecto, pero nunca aprendió que el éxito de otros no disminuye el suyo. Espero que algún día entienda que una madre exitosa es algo de lo que presumir, no algo de lo que avergonzarse. Al final del evento, cuando los invitados se habían ido y las cámaras se habían apagado, me quedé sola en el jardín central. Julián se acercó con 2 copas de vino espumoso. «Por la socia más valiente que he conocido», brindó. «Por el amigo que creyó en una señora de Tláhuac cuando ni ella misma creía en sí misma», respondí. Bebimos en silencio, viendo cómo el sol se ponía detrás de las casitas que habían nacido de mis cuadernos de insomnio. «¿Ya decidió si se va a mudar a una de las casitas de la segunda fase?», me preguntó Julián. «Todavía no. Mi casa de Tláhuac tiene muchos recuerdos, pero me gusta saber que tengo opciones». Opciones. Esa palabra que durante décadas no había existido en mi vocabulario. 3 días después de la inauguración, recibí una llamada que no esperaba. «¿Mamá?». Era Sebastián, mi nieto de 16 años. «Sebastián, mi amor, ¿cómo estás?». «Bien, abuela». «Oye, yo quería disculparme contigo». «¿Disculparte por qué?». «Por no haberte defendido cuando papá y todos los demás te dijeron esas cosas horribles. Ya vi en internet todo lo que hiciste. Está padrísimo. Mis amigos de la escuela dicen que qué genial tener una abuela famosa». Me senté en mi silla del patio, sintiendo que el corazón se me hinchaba de emoción. «No necesitas disculparte, mi cielo. Eras muy joven para entender lo que estaba pasando. Pero ahora sí entiendo. Y quiero que sepas que estoy súper orgulloso de ti. ¿Puedo ir a visitarte? Sin que papá se entere». «Claro que puedes. Cuando tú quieras». «¿Y me puedes enseñar a dibujar planos como los tuyos? También quiero estudiar arquitectura, pero arquitectura social, como tú». Lloré de felicidad después de colgar. Mi nieto había visto en mí algo que su padre nunca pudo ver, un ejemplo a seguir. 2 semanas después, Camila también me llamó. A los 13 años, ya hablaba con la claridad de alguien que había procesado lo ocurrido con madurez sorprendente. «Abuela, mi mamá dice que no puedo hablar contigo, pero yo creo que lo que hiciste está bien. Las mujeres grandes también tienen derecho a hacer cosas importantes». Sus palabras me confirmaron algo que había empezado a sospechar. El machismo no venía solo de los hombres. Fernanda había sido tan cruel conmigo como Alonso, porque una suegra exitosa cuestionaba su propia conformidad con un rol tradicional. Pero mis nietos, la nueva generación, veían las cosas diferente. 1 año después, ya habíamos construido 8 conjuntos de Casitas de la Esperanza en diferentes partes del país. Yo me había convertido en consultora internacional en vivienda social para mujeres mayores. Habían publicado un libro sobre mi historia. Nunca es tarde. El renacer de Dolores Rivas. Tenía mi propia oficina, mi propia empresa, mis propios empleados. Viajaba por el país dando conferencias sobre diseño arquitectónico con perspectiva de género y edad.
Había aprendido a usar programas de computadora, a manejar presentaciones, a hablar en público sin miedo. Una tarde, mientras revisaba los planos para un nuevo proyecto en Oaxaca, recibí un mensaje de WhatsApp que me sorprendió. «Mamá, ¿podemos hablar?». Era Alonso. No habíamos hablado desde el día que echó a la familia de mi casa, hacía más de un año. «¿Podemos hablar?», le respondí. «¿Puedo pasar a verte mañana por la tarde?». «Puedes». Llegó a las 4, solo, sin Fernanda, sin los niños. Se veía más delgado, con más canas, con ojeras que sugerían que no había estado durmiendo bien. «Mamá», me dijo, sentándose en la misma silla de plástico donde antes me humillaba, «vengo a pedirte perdón. Te escucho. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que traté de arruinarte por mis propios miedos y complejos. Sé que fui el peor hijo que una madre puede tener». Su voz se quebró. «La verdad es que siempre supe que eras inteligente. Siempre supe que tenías talento. Pero me daba miedo que te dieras cuenta, porque entonces te ibas a dar cuenta de que yo no era tan especial como creías. ¿Y ahora? Ahora sé que una madre extraordinaria solo puede criar hijos extraordinarios. Y yo desperdicié la oportunidad de aprender de ti». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. «¿Qué quieres de mí, Alonso? Que me perdones. Que me dejes ser tu hijo otra vez. No el hijo que te dice qué hacer, sino el hijo que aprende de lo que haces. ¿Estás dispuesto a respetarme? ¿A tratarme como una igual, no como tu subordinada? Sí. ¿Estás dispuesto a que tus hijos vean que su abuela es una mujer exitosa e independiente? Sí. De hecho, quiero que la vean. Quiero que aprendan de ti lo que yo nunca aprendí. Lo miré por mucho tiempo. Ya no era el hombre arrogante que me había humillado en el restaurante de Polanco. Era un hombre quebrado que había perdido a su madre por su propio orgullo. «Te perdono», le dije, «pero las cosas van a ser diferentes entre nosotros». «¿Diferentes cómo? Ya no soy tu madre sumisa. Soy Dolores Rivas, arquitecta social, empresaria, mujer independiente. Si quieres una relación conmigo, va a ser entre adultos que se respetan mutuamente. Acepto esas condiciones. Y otra cosa, nunca más vas a cuestionar mis decisiones por mi edad, mi educación o mi género. Si no estás de acuerdo con algo que hago, me lo dices con respeto. Pero la decisión final es mía». «Entendido». No nos abrazamos ese día, pero hablamos durante 2 horas, como no habíamos hablado nunca. Le conté sobre mis proyectos, mis planes, mis sueños para los próximos años. Él me escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando se fue, supe que había recuperado a mi hijo, no al hijo que había criado, sino al hombre que debió ser desde siempre. Hoy, a los 66 años, vivo en una de mis casitas en San Miguel de Allende, rodeada de mujeres extraordinarias que, como yo, descubrieron tarde, pero descubrieron al fin que sus vidas les pertenecían. Alonso viene a visitarme una vez al mes. Los nietos pasan conmigo las vacaciones, aprendiendo sobre arquitectura y sobre la importancia de seguir sus sueños sin importar lo que otros opinen. Cada mañana me despierto sabiendo que el día me pertenece, que las decisiones que tome serán mías, que el respeto que recibo me lo he ganado con mi trabajo, no con mi sumisión. ¿Has vivido alguna vez la experiencia de que alguien trate de convencerte de que no vales nada, solo para después descubrir que valías mucho más de lo que imaginabas? Cuéntame en los comentarios si tú o alguien que conoces ha pasado por algo parecido. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a quien más lo necesita escuchar. Que nunca, nunca es tarde para renacer.